Agradezco a Dios porque me permite comenzar la grabación de un nuevo tema. Vamos a comenzar hoy una temática que tiene que ver con ideas, creencias que muchas personas tienen, millones de personas tienen, y que a lo largo de la historia de la humanidad, de una manera o de otra, estas cosas los seres humanos las han creído y de acuerdo a lo que ellos han creído, han tenido prácticas para ahondar en el conocimiento o en ese aspecto que ellos creen. Es la idea de que cuando una persona muere, en realidad no muere, sino que sigue viva y que de alguna manera esa persona que ya falleció sigue viva, pero que tiene interés en las cosas que suceden en la tierra. Estas son las ideas espiritistas. Las personas que creen en los espíritus que de alguna manera andan vagando o están en algún lugar específicamente y que tienen un interés específico en su familia, en sus amistades, en las personas que quedaron en la tierra. Con respecto a esto, se han creado una serie de otros seres humanos que están vivos y que dicen que ellos tienen la facilidad de comunicarse con los espíritus de los que ya han fallecido. Esas personas se les llama espiritistas, se les ha llamado necromantes y de alguna u otra manera se les ha llamado adivinos, también se les ha llamado. Y en la Biblia hay mucho escrito acerca de esta idea. Pero lo cierto es que mucha gente, muchas personas aseguran que ellos han tenido algún tipo de comunicación con personas que ya no están vivas, con personas que ya están muertas. Han tenido esa comunicación de alguna manera, pero hay personas que también, y hemos mencionado, que dicen que ellos pueden comunicarse con estos espíritus y que ellos pueden, los espíritus, hablar a través de estas personas con los que están vivos. Esas personas que dicen que ellos pueden comunicarse, que pueden hablar con los espíritus, son los medium o los canalizadores, personas a través de las cuales personas vivas se comunican con los muertos, personas que han muerto se comunican con los vivos. En la palabra de Dios, Dios habló y Dios dio instrucciones que Él no quería que personas adivinas, espiritistas, personas que tienen distintas enseñanzas o distintas declaraciones que ellos tienen la capacidad de la comunicación con el espíritu o con el mundo de los espíritus, que esas personas Dios no quería que estuvieran en su pueblo. En el pueblo de Israel esas personas no podían vivir, aunque siempre vivieron y estaban y hablaban y enseñaban de distintas maneras. Dios no los quería y Dios decía que debían ser sacadas de su pueblo. Hablando de esta experiencia, en Israel, el primer rey que Israel tuvo, que se llamó Saúl, él, cuando comenzó en su reinado, expulsó, sacó de Israel a todos los medios, a todos los espiritistas, a todos los necromantes, él los sacó de Israel. Pero Saúl vivió una vida que aunque al principio estaba cerca de Dios, pronto él dejó de seguir a Dios y vivió una vida lejos de Dios. Cerca del fin de su existencia,
Saúl llegó a tener comunicación supuestamente con alguien que ya había muerto y que vivía, por lo tanto, en el mundo de los espíritus. Y para esto fue Saúl a una de esas personas que él había expulsado de Israel y se comunicó con ella. Esto que les estoy hablando está escrito en el libro de Samuel en el capítulo 28. Lo que voy a hacer en este momento es leer parte de este capítulo que tiene que ver con esta experiencia del rey Saúl, de lo que dice aquí y las ideas que muchos toman por esta escritura con respecto a la veracidad o no veracidad de la existencia del mundo donde los muertos siguen viviendo en espíritu. Voy a comenzar a leer en el versículo 3. Así que, primera de Samuel, capítulo 28, y comienzo a leer en el versículo 23 y voy a estar leyendo el resto del capítulo ahora de una vez, porque vamos a dedicar a contar la historia leyéndola tal y como está escrita. Yo podía decírsela, pero prefiero leerla como está escrita y después vamos a comentar, vamos a hacer análisis con respecto a lo que estamos leyendo. Dice, Samuel ya había muerto, todo Israel lo había lamentado y lo había sepultado en Ramá su ciudad, y Saúl había echado de la tierra a los médiums y a los espiritistas. Los filisteos se juntaron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, temió y su corazón se turbó en gran manera. Consultó al Eterno, o sea, consultó a Jehová, pero no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus servidores, buscadme a una medium para consultarla. Sus criados respondieron, en Endor hay una medium. Saúl se disfrazó, se puso otro vestido y fue de noche con los hombres a ver a esa mujer. Le dijo, te ruego que me consultes a algún espíritu y me hagas subir a quien yo te diga. La mujer contestó, tú sabes que Saúl ha cortado del país a los medium y a los espiritistas. ¿Por qué pones también a mi vida para hacerme matar? Entonces Saúl le juró por el Eterno, vive el Señor, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer le preguntó entonces, ¿a quién te haré venir? Él respondió, haz venir a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó en alta voz a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Ella respondió, he visto un espíritu que sube de la tierra. Él preguntó, ¿qué aspecto tiene? Ella respondió, un anciano cubierto de un manto. Entonces Saúl entendió que era Samuel y humillado él el rostro a tierra, hizo una gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió, estoy muy angustiado, porque los filisteos pelean contra mí. Dios se apartó de mí y no me responde.
ni por profeta, ni por sueño. Por eso te llamé, para que me declares qué debo hacer. Entonces Samuel dijo, si el Eterno se apartó de ti y es tu enemigo, ¿para qué me preguntas a mí? El Eterno ha hecho como habló por medio de mí. Ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz del Eterno, ni cumpliste el furor de su ira contra Amalek, por eso el Señor te ha hecho esto. Él entregará a Israel junto contigo a los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. El Eterno entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. Bien, voy a leer hasta aquí. Hasta este momento tenemos la declaración de Saúl o de Samuel, el que escribe el libro, que cuando Saúl va en campaña de guerra contra los filisteos y acampa con su campamento frente a los filisteos, tuvo mucho miedo porque vio en lo numeroso, lo poderoso que era el ejército de los filisteos. Saúl tuvo miedo, miedo de sus contrincantes y miedo también de la situación en que él estaba. Porque en ese tiempo Saúl había gastado tiempo, había gastado medios, recursos, usando sus soldados en una persecución contra David, porque Saúl tenía eh, temor que David le quitara el reino. Cuando Saúl se enfrenta a esta batalla, él se da cuenta que necesita una ayuda que venga de Dios, una ayuda que venga de lo alto, una ayuda que venga de algún lugar que no es solamente su ejército o del poder que él tenía. Necesitaba, según Saúl, algo más fuerte, más capaz en lo cual él pudiera contar para alcanzar la victoria. Entonces va a consultar a Dios. Le pide a Dios que se le manifieste, pero Dios no se le manifestó ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. O sea, Dios tenía una manera de comunicarse en Israel. Y esa manera Dios la había usado en el santuario a través del Urim o el Tumín. Dios tenía algunas maneras en otro tema que voy a tratar con ustedes, voy a hablarles de los medios que Dios tenía para hacer conocer su voluntad a los israelitas. Me refiero a hacer conocer su voluntad en alguna cosa que fuera aparte de lo que la Biblia ya tiene escrito. La cuestión es que Saúl busca a Dios, pero Dios no le responde. Y Dios no le responde porque Saúl estuvo la gran parte de su tiempo reinante alejado de Dios y cada vez se alejó más de Dios. Se alejó tanto Saúl de Dios que llegó un momento en que ya no había una comunicación real entre Saúl y Dios, porque Saúl había desechado a Dios. Pero ahora en el momento de la crisis, en el momento de la necesidad, él consulta a Dios para buscar un informe del futuro o un poder para enfrentar al enemigo, para buscar algo que le diera esperanza de una victoria y no de quedar encerrado en una derrota que para él podía ser la muerte, podía ser acabar con su propia existencia. Pero de ninguna manera Dios le contestó a Saúl. Cuando Saúl vio que Dios no le contestó,
y se dio cuenta que se había apartado Dios de él, entonces recurre a otra fuerza que existe, que es la fuerza del mal. Saúl se entrega entonces al enemigo de Dios y como que los espiritistas, los medios, decían que tenía comunicación con los espíritus, pues Saúl trata de buscar una entrevista con Samuel, pero Dios no les respondía a Saúl, entonces Saúl se fue a consultar al medium, a esta mujer en Endor, que era espiritista. Saúl sabía que él se estaba entregando a las fuerzas del maligno, pero de todas maneras quería lograr una entrevista con Samuel. Quizás Saúl pensara, quizás sea cierto que las personas cuando mueren siguen viviendo y si Samuel está viviendo, yo quiero consultarme con él porque Samuel había sido consejero de Saúl. Así que hasta aquí tenemos nosotros nuestra historia. Samuel es buscado por Saúl, Saúl está vivo, Samuel está muerto y para esto Saúl va a Endor a consultarse con el espiritista. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. En el próximo seguiremos hablando de esto mismo. Nos vemos en nuestro próximo tema.